tardes a todos. Vamos a estar empezando así, no retrasamos más la capacitación. Primero que nada, gracias por sumarse al webinar. Veo que somos bastantes y eso me parece que está muy bueno. Les cuento, hoy vamos a estar escuchando a Juliana, que es coordinadora del área de Client Experience en Punto Rojo. Ella nos va a estar introduciendo un poquito en lo que es SEO y qué oportunidades podemos encontrar en este tipo de estrategias. Así que les dejo con ella para que ya arranquemos. Juli, todo tuyo. Hola a todos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, un gusto, muchas gracias a todos por sumarse. Como decía Jime, vamos a estar viendo el concepto de SEO y qué oportunidades representa. Así que bueno, como dijo, vamos a comenzar presentando pantalla. Denme un segundo y me confirman cuando lo estén viendo. Ahí estamos. ¿Me confirma, Jime? Yo lo veo perfecto, Juli. Perfecto, buenísimo. Bueno, como les decía Jime, mi nombre es Juliana Solá Barroso, trabajo en Punto Rojo como coordinadora del área de Client Experience. Trabajo en la agencia hace más de 2 años y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. En esta oportunidad, en esta charla, lo que vamos a tratar es el concepto de SEO, vamos a conocer de qué se trata y vamos a también indagar sobre las oportunidades que representa trabajar un proyecto de SEO. El primero de los puntos que vamos a repasar son los conceptos básicos, por qué hablamos de Google cuando hablamos de SEO, y la importancia de SEO frente al resto de las fuentes de tráfico. En una segunda etapa vamos a trabajar los principales eslabones, claves en un proyecto SEO para que el proyecto sea exitoso. El tercer punto que vamos a tocar es la detección de oportunidades. Vamos a repasar algunos KPIs y algunas métricas que debemos tener en cuenta a la hora de entender cuál es el estado inicial de mi sitio. Y por último, les voy a dejar algunas pautas para saber cómo medir los resultados y qué tener en cuenta, y en este caso lo que hice fue dividirlo en 2 segmentos, en medios y en e-commerce. Lo que les propongo es que a medida que les vayan surgiendo consultas, las dejen por el chat y al final de la charla las vamos resolviendo en conjunto. Bueno, iniciando con el concepto de SEO. ¿Qué es SEO? SEO es una sigla que significa Search Engine Optimization, en español, optimización de motores de búsqueda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de motores de búsqueda? Bueno, sabemos que existen varios. Tenemos a Yahoo, tenemos a Bing, y hasta China y Rusia tienen sus propios buscadores, sus propios motores de búsqueda, como Baidu y Yandex. Pero siempre que hablemos de SEO, vamos a estar hablando de Google. ¿Y esto por qué? Porque representa casi el 98% de las búsquedas. Esto es importante a tener en cuenta porque, bueno, por esto nos vamos a centrar por una cuestión de mercado. Además, es un algoritmo muy evolucionado, de hecho, el más evolucionado. Entonces, si estamos optimizados para Google, lo vamos a estar para el resto de los buscadores, el resto de los motores de búsqueda. ¿Por qué es relevante y por qué existe la industria SEO? Este dato que ven acá en este slide lo obtuvimos de un estudio realizado por la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Para quienes no saben, es quienes organizan el Hot Sale y el Cyber Monday de todos los años. A partir de este estudio anual, lo que se determinó es que 2/3 del tráfico de los sitios de Argentina provienen de resultados orgánicos. Este es un dato muy importante y que ahora, a medida que vayamos transcurriendo la presentación, vamos a ahondar un poquito más sobre esto. SEO es una de las diferentes fuentes de tráfico. Sabemos que también existe lo que es SEM, lo que es el tráfico directo, el referido y las redes sociales. Vamos a introducirnos un poquito más sobre este tema. Por ejemplo, al realizar la búsqueda de Google de pijamas de invierno, lo que vamos a considerar como un resultado de SEO es lo que posicione a la hora de esta búsqueda, de que se realice esta búsqueda, pero que no contenga el cartelito de anuncio. Por ejemplo, yo realicé esta búsqueda de pijamas de invierno y podemos ver cómo posiciona
Mercado Libre, Carocuore, Almacén de Pijamas y Falabella. Otro tipo de búsqueda, y también va a ser de SEO, es para cuando realizamos una búsqueda, por ejemplo, de este personaje, Alberto Fernández. Alberto Fernández hoy por hoy es centro de las noticias, y vemos que al realizar este tipo de búsqueda, el tipo de SERP que vamos a ver va a ser muy diferente al anterior. Como podemos ver, vamos a ver una cajita de noticias destacadas. Esto también es algo que vamos a estar trabajando desde SEO. Otro tipo de búsqueda, también sobre Google, es, por ejemplo, receta de pan casero. Lo mismo, vemos que son resultados que pueden ser de medios de noticias o de blogs en particular que hablan de comidas o de recetas, pero la diferencia es que, por ejemplo, acá podemos ver acá algunas estrellitas, calificación, opiniones, hasta el tiempo de la receta. Bueno, todo esto es algo que podemos trabajar desde nuestro sitio para que a la hora de que el usuario realice una búsqueda, esto también capte mucho más la atención. Otro tipo de búsqueda, y quizás un poco más informativa, es el de frutas para diabéticos. Esa es una búsqueda 100% informativa, en donde vemos que un sitio de noticias, como en este ejemplo tn.com.ar, posiciona acaparándose y digamos que un cuarto de la pantalla. Bueno, también esto es resultado del trabajo de SEO y en este caso de lo bien estructurado que está el contenido. Otro ejemplo, y en este caso hablando de una búsqueda 100% brand, en este caso yo realicé la búsqueda de punto rojo, es una búsqueda en SEO, pero que a diferencia de otra persona que puede tipear punto rojo, punto agency, en este caso yo busqué la marca en Google. Entonces esto va a contabilizar como una búsqueda brand, a diferencia del resto o de otra persona que podría llegar a buscar agencia de SEO. Entonces, también esto lo sumé para retrotraerme y tener en cuenta este 67% del tráfico que decía el estudio de CASE que representa el tráfico orgánico. Bueno, si yo busco mi marca, también, y si hago clic sobre mi resultado, eso también va a ser resultado de SEO. Basándose en, bueno, como les decía antes, la misma búsqueda, ejemplo de pijamas de invierno, vemos cómo tiene el cartelito de anuncio. Tenemos a Falabella y tenemos a Dafiti. Otro ejemplo, en este caso, es el de tráfico directo, como les decía antes. Una persona que tipea punto rojo, punto agency y da enter, es el tráfico directo, es la persona que ingresa directamente al sitio de mi marca. Luego tenemos el tráfico referido, que en este caso tenemos una ficha dentro de un sitio de la Cámara de Comercio Electrónico, que está linkeando a este sitio de Las Pepas, y como podemos ver acá, el sitio web. Entonces, es un sitio externo que está linkeando a mi marca. Entonces, si un usuario hace clic ahí donde dice sitio web, va a ser tráfico referido. A mí me va a contabilizar como tráfico referido. Y por último, redes sociales. Este es un caso, un ejemplo, en donde, bueno, ahí podemos ver cómo se linkean a los sitios de SEO Day de Argentina, México y Chile. Y es una publicación de LinkedIn. Pero bueno, esto sería un ejemplo de tráfico de redes sociales. Ahora ya conocemos un poco sobre las diferentes fuentes de tráfico de un sitio. Ahora pasemos a hablar sobre el comportamiento de los usuarios. Vamos a empezar a hablar sobre CTR. ¿Qué es el CTR? El CTR es el porcentaje de clics. En este caso, el porcentaje de clics que se lleva un resultado. Según lo que vemos en este slide, el primer resultado se lleva el 30% del tráfico. Lo bajamos a un ejemplo y sería, por ejemplo, retomando lo que decían anteriormente. Ante el ejemplo de pijamas de invierno, supongamos que pijamas de invierno tiene 1000 búsquedas mensuales. Entonces, en ese caso, si yo me encuentro en primera posición, me estaría llevando 300 visitas.
El que se encuentra segundo, el 15%, el tercero, el 9%, el cuarto, el 6%. Esto hay que tener en cuenta que es un dato, bueno, de un estudio realizado, que ahí les dejo la fuente, para que después también, si quieren investigar un poco más sobre eso, pero este es un dato de desktop, de una compu de escritorio. Esto va a cambiar si lo hacemos desde otro dispositivo. Acá podemos ver la diferenciación entre desktop y mobile. Desde mobile podemos ver cómo baja considerablemente el CTR, baja a un poco menos del 25%. Y esto se debe a que el comportamiento de los usuarios va a ser muy diferente desde una compu o desde su celu. Esto es normal. La búsqueda que yo puedo llegar a hacer desde mi celular seguramente la haga en el horario de almuerzo en la oficina, o en el subte cuando estoy volviendo a casa, en una normalidad, ¿no? Pero la búsqueda que yo haga desde desktop va a ser muy diferente. Quizás me tomo mi tiempo, estoy investigando para, no sé, para comprarme un electrodoméstico y bueno, necesito indagar un poquito más. Pero bueno, diferenciar esto, que van a ser dos comportamientos diferentes y van a ser variables para el CTR. Y por último, una variable más a la hora de ver el CTR es el contenido. O sea, ¿qué le estamos mostrando al usuario cuando realiza la búsqueda? Y aquí lo que hice fue sumar un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de la búsqueda comprar fruta online. Y lo que vemos acá son 4 sitios. Yo personalmente no conozco a ninguno, pero bueno, eso es lo que yo realizo la búsqueda y lo que me aparece a mí. Para esos sitios, para Aeroboca, para Green Shop, ellos son los vendedores. Entonces, lo que pongamos en lo que está azul y en lo que está en gris, en lo que está azul es el title y lo que está en gris es el meta description, lo que aparezca ahí va a ser el vendedor de cada uno de esos sitios, de cada una de esas marcas. Entonces, la importancia de incorporar lo que sea necesario dentro de esas etiquetas para captar mi atención. Por ejemplo, yo hice la búsqueda de comprar fruta online, ahora que estamos en cuarentena, y me llama la atención que el primer sitio, que es agroboca.com, me dice que comprar online frutas y verduras a domicilio en 24 horas. Eso es muy importante, dado el contexto, y captó mi atención. Y yo voy a hacer clic ahí. Entonces, en este punto es muy importante tener en cuenta qué es lo que vamos a tener dentro del title y meta description, que son 2 etiquetas dentro del código, porque va a ser lo que aparezca dentro del SERP de Google, ¿sí? Ahora, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de SEO, por qué hablamos de Google siempre que hablamos de SEO, y conocimos un poquito más sobre el comportamiento de los usuarios. Ahora lo que vamos a ver es qué tengo que hacer yo para posicionar, básicamente. Y lo que estamos viendo acá son los 3 pilares de SEO. Los 3 pilares. Tenemos el primer pilar, o el primer punto, la primera pata, que es on-site, o también conocido como on-page. Pues tenemos el contenido y tenemos off-site. Cuando hablamos de on-site o también on-page, estamos hablando de cómo Google lee e interactúa con mi sitio. Es la parte más técnica, y como les decía, es cómo Google va a interactuar con nuestro sitio, porque hay que tener en cuenta que Google no va a ver mi sitio como lo ve cualquier persona. Entonces, dentro de cualquier proyecto SEO, es esencial trabajar la navegabilidad de mi sitio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay lenguajes en específico que Google no va a interpretar, entonces, bueno, trabajar mi sitio en HTML, por ejemplo, la estructura, que sea navegable, que esté bien estructurado, que se tenga acceso a las diferentes páginas de mi sitio. Otro punto muy importante también son las imágenes y los videos. Por ejemplo, Google no ve la imagen, no ve el video. Lo que ve es una caja negra. Entonces, si yo a esa caja negra la llamo como corresponde y no le pongo IMG 123, voy a estar contextualizando mi sitio o mi nota si estoy hablando de un medio. Entonces, si tengo una nota hablando que tengo un medio y es una nota sobre las mejores series de la cuarentena y tengo, no sé, una imagen que acompaña la nota, no ponerle IMG 1234, sino
darle un contexto en la etiqueta alt de la imagen, incorporando palabras claves que contextualizan a toda mi nota. Este es un punto importante y cuando hablamos de on-site vamos a estar hablando de todo esto, de la parte un poco más técnica y de cómo Google va a interactuar con mi sitio. Pasando a contenido, cuando hablamos de contenido vamos a hablar de qué entiende Google, qué ofrecemos y cómo si estamos alineados con las búsquedas. Si bien en el anterior punto hablábamos de cómo Google lee mi sitio, acá ya vamos a estar alineados un poco más con la mejor experiencia del usuario. Tenemos que decirle igualmente a Google qué ofrecemos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo ahora tengo un sitio de indumentaria, vendo ropa. Y por un tema de tono de voz de mi marca, yo no hablo de pantalones de jean, yo le voy a decir denim. O también por este mismo tema del tono de voz de mi marca, yo no voy a hablar de remeras, voy a decir t-shirt, ¿no? Entonces, Google va a entender que yo vendo eso, que yo vendo denim, que yo vendo t-shirts. Pero al momento de realizar un keyword research o una investigación de palabras claves, me voy a dar cuenta que mi sitio, que es acá de Argentina, la gente acá en Argentina realiza búsquedas y lo hace remera blanca, remera en cuello en B, no busca t-shirts. Y lo mismo con denim, no busca denim, busca jean chupín, jean Oxford. Entonces, la importancia en este punto de hacer un keyword research y de entender y hacer un balance entre el tono de voz de mi marca, pero también cómo quiero que Google entienda mi sitio. Esto es lo más importante de este punto, del punto de contenidos. Y por último, pasando al tercer punto, al tercer pilar de SEO, es el offsite. El offsite es, dentro de un nicho, cuál es la reputación de nuestro sitio. La reputación o la relevancia para Google. Y en este punto, como para explicarlo, voy a hacer una diferenciación. Voy a diferenciar el mundo real del mundo digital. En el mundo real sabemos quién es Coca-Cola, sabemos quién es Adidas, sabemos quién es Nike, quién es Amazon, sabemos, o sea, la publicidad en la televisión, las publicidades para Navidades, el empapelado en las calles, sabemos lo que significa porque, bueno, ellos desde marketing vienen trabajando hace muchos años y ya sabemos, los conocemos, pero Google no, o el algoritmo de Google no. Entonces, acá Google se empezó a dar cuenta que no sabía cómo detectar esto, la relevancia. Pero bueno, con el tiempo fue levantando señales, como para entender qué sitios son importantes y qué sitios no. Y así fue como nació Link Building. El Link Building, o sea, Google se dio cuenta que los mejores sitios recibían una gran cantidad de enlaces de otros sitios. Vuelvo a un ejemplo mío. Por ejemplo, yo tengo un blog de decoración, ¿no? Y voy a hablar del monoambiente y de cómo decorarlo. Y toco el tema Feng Shui. Y yo no quiero adentrarme en la temática Feng Shui, solamente lo menciono porque, bueno, va en mi nota. Pero yo no quiero empezar a trabajar o a tocar ese tema. Entonces, linkeo a Wikipedia. Porque si mi usuario quiere conocer un poco más sobre eso, bueno, que lea Wikipedia. Esto empezó a notar Google. Empezó a ver que varios sitios linkeaban a algunos otros sitios y de esa manera a estos enlaces, como por ejemplo el blog de Juli, que linkea a Wikipedia, empezó a ver que eran como votos de confianza, diferentes votos de confianza. Y así como mi blog linkean a Wikipedia, millones de sitios en el mundo linkean a Wikipedia. Lo mismo si tengo un blog de moda y hablo sobre las mejores zapatillas y linkeo a Amazon. Lo mismo, así millones de sitios. Entonces, de esta manera Google se dio cuenta que era la alternativa como para conocer o entender la reputación de un sitio. Entonces, desde un proyecto SEO, lo que se busca generar es enlaces a nuestro sitio a través de sitios externos, ¿sí? Idealmente van a ser sitios con una autoridad, que no sean tóxicos, que no sean spameros,
pero también de temas relacionados. Dentro de mi blog de moda no voy a linkear a una concesionaria de autos, porque va a quedar raro. Entonces, manteniendo esa naturalidad, vamos a ir por el buen camino. Entonces, en este último pilar, que es Offsite, de esta manera vamos a ir construyendo la relevancia y la reputación de mi marca, ¿sí? Repasando un poco, ya vimos qué es SEO, por qué hablamos de Google cuando hablamos de SEO, entendimos un poco más sobre el comportamiento de los usuarios, las diferentes variables que afectan esto, el tema de los dispositivos, del contenido, y por último vimos estos tres pilares: On-Site, que es la parte técnica; contenidos, que es cómo Google entiende mi sitio; y Off-Site, que es la reputación de mi sitio. Ahora de lo que vamos a hablar es de las diferentes etapas dentro de un proyecto SEO. En primera instancia, lo más importante es realizar un research o una auditoría. Con esto lo que vamos a hacer es armar la base. Vamos a poner sobre la mesa todas las cartas. Entonces, bajándolo a los ejemplos que veníamos viendo antes. Voy a hacer un research y me voy a dar cuenta que no se busca denim, se busca jean. Bueno, entonces ahí voy detectando una oportunidad. Voy a hacer una auditoría de performance y me voy a dar cuenta que mi sitio es lento. Ok, bueno, ahí tengo otra oportunidad. Voy a revisar mi sitio, van a revisar mi sitio y van a ver que hay partes que no están en el lenguaje que corresponde. Bueno, otra oportunidad. Y así voy a ir detectando diferentes oportunidades de mejora y las voy a ir poniendo sobre la mesa a partir de este research o investigación de palabras claves y a partir de estas auditorías que van a ser variadas. Con todo sobre la mesa, voy a poder priorizar. Vamos a poder priorizar las acciones. Y para priorizar las acciones voy a tener en cuenta variables. Una es la de las prioridades SEO. Mi agencia o yo me doy cuenta que mi sitio está en un lenguaje que Google no lee, entonces nunca va a posicionar. Bueno, ok, entiendo que eso es una prioridad SEO. Pero, por ejemplo, una prioridad de una oportunidad que puede surgir y que puede no ser oportunidades de negocio, es que, por ejemplo, no sé, hacen un research y sale que vestidos de fiesta tiene un alto volumen de búsqueda. Pero yo en mi sitio de moda, yo no quiero ir por la parte de vestidos de fiesta. La verdad es que mi interés va más por lo urbano y no, está bien, buenísimo si vestidos de fiesta tiene un alto volumen de búsqueda, pero la verdad es que no es de mi interés ir por ese lado. Entonces, de esta manera quizás no sé si descarto la oportunidad de vestidos de fiesta, pero lo dejo para más adelante porque hoy no es mi foco. Entiendo que mi sitio está en un lenguaje que no corresponde, entonces por ahí lo priorizo y digo, bueno, esto va primero. En este caso, también lo que hay que tener en cuenta es los recursos. Por ejemplo, si mi sitio no está en un lenguaje que corresponde, conversando con el área de desarrollo entiendo que tienen que ser prioritarios, pero bueno, alinearme con ellos por una cuestión de tiempos y entender sus prioridades. Bueno, acá ya habíamos puesto sobre la mesa todas las cartas. Lo que hacemos en esta etapa es ordenarlos. Habiéndolos ordenados, ya podemos armar mi roadmap. Decir, bueno, arranco por esto, dentro de 2 semanas hago esto otro, y buenísimo, perfecto, me alineé en cuanto a mis prioridades SEO, prioridades de negocio, y prioridades de los chicos de desarrollo que también tienen sus temas, sus prioridades aparte porque es otro equipo. Una vez que ya tengo el roadmap de trabajo, bueno, manos a la obra, me pongo a trabajar, hago las implementaciones, empiezo a trabajar en este desarrollo del cambio del lenguaje de mi sitio, hago algunas optimizaciones semánticas, porque bueno, denim no era, pongo jeans, pongo pantalones de jean, hago esos pequeños cambios, voy trabajando sobre mi sitio, y pasamos a la siguiente etapa, porque todo muy lindo, pero hay que saber cómo funciona. Y pasamos a la etapa de la medición. En la medición vamos a ver qué de lo que implementamos funcionó y qué no tanto, y por dónde es el camino, porque bueno, hice optimizaciones semánticas, va por acá, hice interlinking, creé un footer que yo no tenía footer,
impulsé algunas páginas que eran importantes. Bueno, voy entendiendo por dónde va la cosa y por dónde funciona y quizás por dónde no tanto. Como levantar esa alarma y decir, bueno, quizás por acá no es. Y por último, hacer seguimiento. Y van de la mano la medición y el seguimiento. Pero cuando hablamos de seguimiento es volver a hacer ese research, volver a revisar esa auditoría, porque quizás cuando yo hice el research se buscaba más pantalones de jean que denim, pero quizás pasaron algunos meses y denim empezó a tener más búsquedas. Entonces, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, ir actualizando todos estos research, estas auditorías, para ver en qué situación estamos. Seguramente mejor, o espero que mejor que la situación inicial, pero bueno, esto es actualización constante. Ahora que ya entendimos las etapas y cómo es un proceso, un proyecto de SEO, pasamos a la parte de cómo medir el estado de mi sitio. Vamos a ver un poquito más de herramientas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los 3 puntos más importantes. Acá lo que vamos a medir van a ser tráfico, impresiones y clics, y posicionamiento. Para los 2 primeros, lo que voy a necesitar son 2 herramientas, Google Analytics y Google Search Console. ¿Sí? De Google Analytics, seguramente si acá en esta charla hay gente de marketing, ya seguramente lo conocen. Con Google Analytics pueden conocer información sobre no solamente el tráfico orgánico, sino sobre los diferentes canales de tráfico. Así que eso está bueno, pueden conocer un poco más sobre la audiencia, sobre la adquisición, sobre el comportamiento y sobre las conversiones, que eso está muy bueno. Pero se suma una herramienta más, que quizás no es tan conocida y que es 100% de SEO. Y es Google Search Console. Con Google Search Console vamos a saber un dato que Analytics no nos brinda, que es la parte de keywords. ¿Con qué keywords están llegando las personas a mi sitio? De las keywords vamos a saber clics, vamos a saber impresiones, vamos a saber CTR, posición promedio, vamos a saber páginas, países, dispositivos, vamos a tener un poco más de información sobre eso. Pero también hay una parte muy interesante y que nos va a servir para la auditoría, que es la parte de errores o alertas que tiene Google Search Console. Google Search Console tiene esa parte que nos alerta o tira errores para que nosotros vayamos haciendo las auditorías. Puede ser sobre velocidad de carga, sobre AMP, sobre errores de rastreo. Así que desde Google Search Console tenemos esas 2 partecitas que nos van a servir para hacer esta auditoría inicial. Bueno, pasando a Analytics, si bien, bueno, ahora yo voy a tocar un poquito, tenemos una charla el viernes que va a estar dando Gastón, ahí van a ver una introducción a Google Analytics, y así que van a tener mucha más información. Yo acá les cuento brevemente lo que vamos a necesitar para hacer esta auditoría de SEO. En Google Analytics lo que vamos a hacer es ingresar a adquisición, campañas y palabras claves orgánicas. Y aquí vamos a tener el dato de cómo llegó la gente o cuánta fue la gente que llegó, mejor dicho. De acá, de todo este dato, lo que nos vamos a quedar es con las sesiones, con los usuarios y los usuarios nuevos. Los usuarios son los usuarios que han iniciado al menos una sesión. Los usuarios nuevos son aquellos que dentro del periodo seleccionado nunca habían ingresado a nuestro sitio e ingresaron por primera vez. Y las sesiones es el total de visitas a mi página. Otro dato muy interesante que también vamos a obtener desde Analytics es el comportamiento de los usuarios. ¿Cómo interactúan con mi sitio? Entonces, de acá lo que me voy a llevar es la duración media de la sesión, las páginas por sesión y el porcentaje de rebote. La duración media de la sesión es la permanencia media de un usuario en mi sitio. Las páginas por sesión es el promedio de páginas que navega un usuario, y el porcentaje de rebote
es cuando un usuario entra y no permanece por más de 3 segundos y se va, bueno, eso es el porcentaje de rebote. Y es un KPI que debemos trabajar para disminuir, porque esto habla del desinterés o que tarda mucho también. Suele pasar que mi sitio cargue muy, muy lento y bueno, como no quiero esperar me voy. Bueno, y ahí se incrementa el porcentaje de rebote. Y esto es algo que debemos mejorar. Discúlpame, ¿cuánto es el tiempo que decís que se calcula para este porcentaje de rebote? 3 segundos. ¿3 segundos? Ok. ¿Y cuánto sería el porcentaje ideal? O sea, o el porcentaje no. Un sitio siempre, como decís vos, tiene un porcentaje, digamos, de rebote por X razón, porque o se cayó o está muy pesado y demás. ¿Cuánto sería el ideal o el promedio o lo que se estima que está bien que puede tener un sitio? ¿O siempre debe ser de cero? No, la verdad es que esto depende mucho porque una cosa es un medio, una cosa es un e-commerce, depende del tipo de e-commerce. Después, si querés, te comparto un poquito más de información sobre eso. Ok, Pero la verdad perfecto. es que depende. Muchas gracias. No, de nada. Bien, buenísimo. Eso teníamos de Analytics. Tenemos el comportamiento de los usuarios, sesiones y usuarios nuevos. Ahora pasamos a Google Search Console. De acá, con lo que me voy a quedar, en realidad es con todo, porque es buenísimo para SEO, pero en la primera pantalla, cuando ingresamos a Search Console, lo que tenemos son las impresiones y los clics, ¿no? Que vemos como cuando los marcamos se ponen en violeta o en celeste. Las impresiones es cuando nuestra URL aparece en los resultados de Google. Por ejemplo, yo vendo pijamas y un usuario busca pijamas de invierno. Y yo aparezco, mi sitio aparece en página 8. Tengo una impresión. No importa que no haga clic, tengo una impresión. Y un clic es literalmente cuando la persona hizo clic en el resultado. No importa la posición, ¿sí? Esa es la diferencia. Otro de los datos que vamos a obtener desde Google Search Console, acá un dato importante que me faltó aclarar, es que acá podemos, como igual que en Analytics, hacer cortes por diferentes periodos de tiempo. Google Search Console guarda los datos de los últimos 16 meses. Eso también es importante tener en cuenta. Volviendo a esto, el CTR es el porcentaje de clics sobre impresiones generadas. Y por último, tenemos la posición media, que la posición media va a indicar en qué posición los resultados de búsqueda se encuentran los resultados de búsqueda de mi sitio, en este caso. Pero lo bueno, lo divertido que tiene Google Search Console es que se pueden hacer muchos filtros. Puedes filtrar por consultas que contenga, que no contenga, que sea exactamente, así como un Excel, pero todo sobre la herramienta. Lo mismo con las páginas. Pueden filtrar por URL literal, por URL que contenga, está muy bueno. Y lo mismo se puede descargar y se puede trabajar en Excel, que muchas veces también resulta más fácil. Bueno, siguiendo con el tema de posición media, acá tenemos un ejemplo. Si bien, como les decía, cuando ingresamos a Search Console, al principio, arriba, tenemos este gráfico, debajo tenemos el informe, en donde vamos a tener las consultas, y a medida que vayamos marcando las impresiones, los clics, la posición media o el CTR. Esa es una manera de saber el posicionamiento. Hay diferentes. Una manera, como les venía mencionando antes, es a partir de la realización de una investigación de palabras claves o un keyword research. Para hacer la investigación de palabras claves se pueden utilizar muchas herramientas. Yo acá les dejo algunas. Como veíamos recién, con Google Search Console podemos ver consultas, pero también lo podemos hacer a través de Google Ads, la parte de Keyword Planner, de planificador de palabras claves, con Google Trends también, con Ahrefs y otras dos herramientas, que una es Keyword Tool y la otra es Keyword Everywhere. Con estas herramientas lo que podemos hacer es hacer esta investigación de palabras claves. Una vez que tenemos hecha la investigación de palabras claves, es decir, sabemos cómo busca la gente y cuánto busca la gente, cuántas veces, vamos a identificar la competencia. Y acá retomo algo que había dicho anteriormente. Es importante distinguir
la competencia del mundo real y la competencia del mundo digital, que puede o no ser la misma. Seguramente si yo vendo pijamas, sí, vendo Caro Cuore, Celú, puede ser, Sweet Victoria puede ser mi competencia, pero a la hora de realizar las búsquedas, vimos que Mercado Libre es mi competencia, porque me posiciona primero. Entonces, bueno, identificar mi competencia digital y tenerlo en cuenta a la hora de realizar esta auditoría inicial y después ir traqueándolo a medida que vaya pasando el tiempo. Como les decía, el último punto es hacer el traqueo, es decir, bueno, yo estoy en posición 8, el otro está en posición 4 y así. Y esto para todas mis keywords de interés. Bajándolo a la realidad, acá tenemos un ejemplo con otro rubro. Lo mejor, y como lo hago yo, es en una planillita de Excel. En una planilla de Excel, en la primera columna tenemos las keywords, que ahí las listamos. En una segunda columna tenemos las búsquedas, que es el promedio de búsquedas mensuales, que en este caso se obtuvo de Google Ads, desde el Keyword Planner. En este caso lo que hacemos es tomar el promedio de los últimos 12 meses. En este caso quiere decir que, por ejemplo, películas, la keyword películas, se busca 135.000 veces en promedio por mes. En una segunda instancia voy poniendo en las columnas la competencia, o mi sitio y la competencia. En este caso, bueno, como hablamos de cines, tenemos diferentes cines de Latinoamérica. Y por último, hacemos el traqueo. El traqueo, yo lo realizo con SEMrush. Esta es una herramienta que nos va a permitir cargar todas estas keywords. Tienen millones de facilidades SEMrush, pero en este caso, para hacer el traqueo de keywords también está muy bueno. Vamos a poder cargar las keywords y poder completar esto. Y bueno, acá con una formulita de colores para poner en verde más oscuro el primero y ir aclarándolo a medida que está más lejos, a amarillito. Así también resulta mucho más visual. Podemos ver cómo, por ejemplo, para la keyword cine, que tiene 40.500 búsquedas mensuales, o un promedio de 40.500 búsquedas mensuales, vemos que Hoyts está primero, que Cinemark está tercero, y que, por ejemplo, el último está 11, en posición 11. Esto quiere decir que está en segunda página, en tercera posición. Tengamos en cuenta que una página promedio de Google tiene entre 8 y 9 resultados. Esto va a variar mucho dependiendo de la cantidad de anuncios. Van a ver en casos que hay 5 o 6 resultados orgánicos, y en otros hay 8. Esto va a depender mucho de la cantidad de anuncios que tenga la página. Bueno, y por último, lo que tenemos es esto que yo les dejé, que es qué esperar de SEO en medios y en e-commerce, ¿sí? Arrancando por e-commerce. Bueno, ¿qué esperar? En primer lugar, un posicionamiento con páginas u ofertas de productos específicas por búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Volviendo al mundo real y al mundo digital, un ejemplo en el mundo real es como si yo estoy buscando pantalones de vestir, de lino, y me paran en la puerta de un shopping. Y sí, está bien, yo ya sé que dentro del shopping va a haber un lugar, o va a estar, no sé, el local Zara, que va a tener su sección de mujer, y va a tener su pantalón de vestir de lino. Pasándolo este mismo ejemplo al mundo digital, es como si yo realizara la búsqueda de pantalón de vestir de lino, y me posiciona la home. Y está bueno está bien que posicione la home, pero lo ideal en estos casos es posicionar con mi categoría de pantalones de vestir, y si tengo una específica de lino, buenísimo, me posiciono con la página específica, porque de esta manera lo que le estoy ahorrando al usuario es, bueno, que empiece a buscar, a ver dónde estaba, y que quizás entre buscar se vaya y elija otro sitio. Entonces, en este caso, la importancia de posicionarnos con la página que corresponde, que esté vinculada a la búsqueda que realizó el usuario. Eso en primera instancia. En segunda instancia, generar contenido que acompañe el proceso del usuario al realizar la compra. Acaparar todas las intenciones del Customer Journey. Supongamos que, por ejemplo, yo ahora en cuarentena
realizo la búsqueda de ejercicios para hacer en casa, porque bueno, no estaba haciendo nada y realizo esa búsqueda. Buenísimo, encuentro un artículo de yoga. Genial, me empiezo a interesar por la yoga. Y en ese blog, que era de una marca de que vendía equipamiento deportivo, me linkean al mat, a la indumentaria ideal para hacer yoga. De esa manera, ese sitio, que tenía su propio blog y que desarrolló contenido que no directamente estaba relacionado con el mat, con la ropa indispensable para hacer yoga, captó mi atención y yo quizás ya que estaba ahí, me compré el mat, me compré las calcitas y me compré, no sé, la remera. Pero porque este sitio trabajó desde su propio blog este tipo de contenidos. Algo similar, esto es para, yo recién me estoy interesando por este tema de ejercicios, para mi búsqueda inicial, pero también es, por ejemplo, si yo me copé con el ejercicio y ahora quiero hacer CrossFit y digo, ¿cuáles son las mejores zapatillas de CrossFit? Bueno, ahí yo ya estoy haciendo CrossFit, pero bueno, ahora quiero las mejores, porque ya quiero convertirme en profesional. Si este sitio de equipamiento deportivo trabajó un contenido hablando de las mejores zapatillas y linkeó a varias de ellas, bueno, lo mismo, yo hice esa búsqueda, ese blog de esa marca posicionó, yo ya ingresé y ya capaz que de ahí mismo ya realicé la compra. Entonces, en este punto, la importancia de acaparar todas las intenciones de búsqueda. Lo mismo aplica en un servicio, que por lo general también está bueno, o no sé, desde un electrodoméstico que no me funciona bien, que posicione la misma marca hablando de, bueno, ¿qué pasa si no está calentando bien la pava eléctrica? Bueno, acaparar todas estas intenciones en el Customer Journey. Y por último, desde el e-commerce, el posicionamiento óptimo previo y durante los eventos comerciales como Hot Sale y como Cyber Monday. Por último, tenemos los medios y lo que les ofrezco en este caso es, bueno, establecer un crecimiento constante de una fuente de tráfico, en este caso de SEO, aprovechando temáticas temporales como atemporales. En este caso, a lo que me refiero es que un buen proyecto de SEO debe tener una buena estrategia de contenidos atemporales, porque entendemos que todo lo que es temporal o que es tendencia, el medio ya de por sí lo va a estar trabajando, por supuesto, pero la parte atemporal va a generar como un colchón de tráfico que quizás no tengan los picos que tiene una búsqueda. Por ejemplo, coronavirus tuvo un pico, pero bueno, fue temporal, fue tendencia en su momento, ya ahora va bajando. Un ejemplo que veíamos al inicio de la presentación es frutas para diabéticos. Eso veíamos como un sitio de noticias posicionado para eso, y eso es un colchón de tráfico. Quizás no sea la búsqueda con más búsquedas mensuales, pero varias de ese tipo van generándole al medio un colchón, más allá de las tendencias. Y por otro de los puntos que mencionaba, es mejorar la calidad del lector. A través del contenido, ir conociéndolo y ir mejorando los KPIs estos que veíamos de Analytics. El tiempo de permanencia, la tasa de rebote y las páginas vistas. Estos a través de, bueno, esta estrategia de contenido que mencionaba previamente, ir conociendo a mi lector y ir sabiendo qué valora, qué le gusta, qué no tanto. Entonces, de esta manera, ir mejorando estos 3 KPIs que, bueno, como les decía antes, podemos ver desde Analytics. Bueno, muchas gracias Juli por haberte sumado, muy buena toda la información, muchas gracias a todos los que se sumaron como oyentes también. Está muy bueno ver que hay tantas personas interesadas en SEO y que sigue creciendo tanto la industria, así que para los que consultaron seguramente estemos haciendo más acciones de este tipo más adelante y las vamos a estar comunicando por nuestras redes por si quieren estar al tanto. Como les dijo Juli, como les dije antes, la semana que viene vamos a mandarle todos los videos de todas las charlas para que puedan repasar todo lo que se estuvo dictando. Y nada, los esperamos a los que se inscribieron mañana en la charla sobre SEM y pauta en redes sociales que va a estar dando Luciano Spinelli de Blog Digital. Así que gracias de nuevo y buenas noches a todos.